El primer problema que vamos a ver es el problema 1.3, que está en la hoja 22, que dice, dada la reacción A gas para dar B gas más C gas y los datos de la tabla válidos a 25 grados y una atmósfera, calcular A, el calor desarrollado al reaccionar 4,8 gramos de A en un recipiente abierto a 25 grados, B, el calor desarrollado al reaccionar esa misma cantidad en un recipiente cerrado a 90 grados, y la temperatura final del sistema en este último caso. Se supone que estamos utilizando una bomba calorimétrica y nos dan la capacidad calorífica de este dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una tabla con datos de entalpías de formación, calores capacidades caloríficas y las masas moleculares. ¿De acuerdo? A ver, esto más que delta F debería ser, más que delta HF debería ser HF, ¿de acuerdo? Porque son entalpías de formación. Muy bien. Entonces ahora voy a cambiar a la cámara. Esperemos. El problema de utilizar una cámara es que la calidad de la emisión tiene que ser impecable, si no vamos a tener problemas. Problemas de interrupción y esas cosas. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer primero, trazar una línea, ¿vale? Entonces, a ver. Problema 1.3. La reacción es A1 gas para dar B gas. Esto es una G más C, también gas, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que la masa de A es 4,18 gramos y nos piden calcular cuál es el calor del recipiente abierto. En este caso, al tratarse de un recipiente abierto, nos están hablando de entalpías, ¿de acuerdo? Bien, todos estos problemas, la estrategia que vamos a seguir, la voy a escribir aquí. La estrategia será, primero, calcular magnitudes molares, las magnitudes por mol, las magnitudes molares. En segundo lugar, multiplicaremos por el número de moles para hallar la cantidad de cada caso concreto, ¿de acuerdo? Multiplicar por número de moles. Es decir, nos da una tabla con capacidades caloríficas y con entalpías en unidades de energía por mol. No lo vamos a convertir ahí. Vamos a operar con todo eso y al final del todo es cuando vamos a multiplicar por el número de moles, ¿de acuerdo? Que será lo más rápido. Vale, pues entonces, dicho esto, tenemos que aplicar. La entalpía será la entalpía molar por el número de moles, ¿de acuerdo? Como hemos dicho. Vale, pues vamos a calcular la entalpía molar. Entonces la entalpía molar será igual a la energía de formación de B, la entalpía de formación de B, más la entalpía de formación de C, menos la entalpía de formación de A. Y si nos vamos a los valores de la tabla, será 17,8 kilocalorías por mol más 20,1
kilocalorías por mol menos 12,2 kilocalorías por mol. Y el resultado de esto es 25,7 kilocalorías por mol. Vemos que la reacción, esto es positivo, pues una reacción endotérmica. Es una reacción endotérmica, ¿de acuerdo? Bien, fijaos una cosa. Estamos trabajando en kilocalorías, ¿de acuerdo? Pero fijaos que algunas de las unidades que nos dan en la tabla de datos vienen en calorías. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Tenemos que, cuando operemos en los siguientes pasos del problema, lo que haremos será pasar estas kilocalorías a calorías. Podríamos haberlo pasado aquí, pero bueno, es más rápido hacerlo así, ¿de acuerdo? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, pasarlo siempre luego, cuando apliquemos Kirchhoff, pasarlo siempre a calorías. Más joules, estamos en el sistema internacional, ¿vale? Pero hay que quitar el kilo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces, a ver, si tenemos esta entalpía molar, la entalpía real de la reacción, o la entalpía para este caso, serán los 25,7 kilocalorías mol por el número de moles, que son 4,18 gramos, y en la tabla nos daban la masa molecular, que son 68,2 gramos por mol. Gramo se va con gramo, mol se va con mol, y entonces esto queda, lo pasamos ya de kilocalorías a calorías, ¿de acuerdo? Y pongo 1575 calorías, ¿de acuerdo? Que es lo que nos pedían en el apartado A. Esto es a 25 grados y una atmósfera. Bien. Apartado B, nos dicen cuál será el calor en un recipiente cerrado a 90 grados y además a 90 grados. Entonces tenemos el calor a 90, será igual, esto es un interrogante, a la energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia en este caso, ¿cuál será en este tipo de problemas? Pues será, tenemos la entalpía molar a 25 grados en una atmósfera en condiciones estándar, ¿no? Ese dato lo hemos calculado antes, lo tenemos aquí, son 25,7, que sea 25.700 calorías mol. Entonces, este valor nos servirá para calcular a 90 grados. Tanto el pie a 90 grados la utilizaremos para calcular la energía interna a 90 grados. Y luego, multiplicado por el número de moles, pues tendremos ya la energía interna pertinente a la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es aplicar Kirchhoff, este dato lo tenemos, aplicar Kirchhoff a este paso para obtener este valor. Y será delta H 90 igual a la entalpía de 25 grados más, ¿os acordáis de Kirchhoff? Delta Cp por delta T, ¿de acuerdo? Entonces, delta Cp, pues es un balance también de productos menos reactivos. Delta Cp será el Cp de B más el Cp de C menos el Cp de A. Y si hacéis esa operación, debe dar 2,97 calorías
por mol y Kelvin. Bien, pues este valor lo sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Con lo cual lo que tenemos es delta H a 90 grados será este valor que teníamos aquí, lo pasamos a calorías, serían 25.700 calorías, por mol, más la capacidad calórica, CP, delta CP, que será 2,97 calorías mol Kelvin por 65 Kelvin, que es la diferencia entre 90 grados y 25 grados. Y el resultado de eso es 25.893 calorías por mol. ¿De acuerdo? ¿Pero es esto lo que nos estaba preguntando? No, nos estaba preguntando esto de aquí. ¿De acuerdo? Nos está preguntando cuál es la variación de energía interna. Vale. Entonces ahora hemos calculado, hemos llegado hasta aquí, tenemos que dar el siguiente paso, que es calcular la variación de energía interna utilizando lo que es la definición de entalpía. Vale, entonces, a ver. Bueno, como decía, utilizando la definición de entalpía y despejando la energía interna, queda delta U a 90 grados centígrados es igual a delta H a 90 grados centígrados menos, es que me está pidiendo el piste, ¿vale? Pues ya está. Menos delta N por RT. Bien, delta N, en este caso, sería la variación en el número de moles, que es, tenemos 2 moles de gas y 2 moles de gas como productos y 1 mol de gas como reactivo. Entonces, delta N, pues es igual a 1 mol, ¿de acuerdo? Después tenemos que R, pues es, como estamos trabajando con calorías, pues es 2 calorías por mol y Kelvin, ¿de acuerdo? Y la temperatura, pues en este caso son los 90 grados, son 363 Kelvin, ¿de acuerdo? Bueno, este es el valor que hemos recuperado de antes, son las 25.893 calorías mol, ¿de acuerdo? Vale, pues si sustituimos en la ecuación, el resultado final de esto es que la energía interna a 90 grados sale 25.167 calorías por mol. Vale, ¿y esto es lo que nos estaban pidiendo? No. Esto es este paso. Lo que nos piden al final es el calor efectivo de la reacción. La cantidad real en esas condiciones. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicar por el número de moles. Delta U 90, ya sin la barra arriba, será igual
a delta 1,90 molar por N. Y esto es igual a 25.167 calorías mol por los 4,18 gramos que nos habían dicho al principio, dividido por 68,2 gramos por mol. Entonces, gramo se va con gramo, mol se va con mol. Y queda 1542 calorías, ¿vale? Que es el valor que nos estaba preguntando. Bien, ahora la tercera parte del problema dice calcular la temperatura final, ¿vale? Suponiendo que esta reacción se verifica en un sistema aislado. Entonces sería C, temperatura final, suponiendo que el sistema es aislado. Es decir, es una bomba calorimétrica. ¿De acuerdo? Pues entonces el balance de calor es la suma de todas las especies del calor liberado y absorbido por todas las especies es cero, ¿de acuerdo? No hay intercambio con el exterior. Y esto es igual a delta U 90 más la capacidad calorífica del calorímetro por delta T. Entonces, delta T, despejamos delta T de ahí. Delta T será igual a la temperatura final menos los 90 grados, igual a menos delta U 90 partido por la capacidad del calorímetro que nos la dan en el enunciado, y esto es 1542 calorías dividido entre 125,7 calorías por Kelvin, que es la capacidad calorífica de nuestra bomba calorimétrica. ¿De acuerdo? A ver. Bien, pues delta T, entonces sale menos 12,2 Kelvin, o lo que es lo mismo, menos 12,2 grados centígrados, puesto que al hablar de diferencias de grados, es lo mismo. Las diferencias en Kelvin son iguales a las diferencias en grados Celsius, con lo que la temperatura final queda 90 menos 12,2 igual a 77,8 grados, grados Celsius, ¿vale? ¿Alguna duda con esto en algún paso? Bueno, pues vamos a hacer ahora, voy a compartir, dejo de compartir la cámara y comparto la presentación. Vamos a leer el siguiente problema que vamos a hacer, que es el 1.5 que está en la hoja 23, es decir, el siguiente. Para una sustancia A, cuya temperatura normal de ebullición es de 80 grados Celsius, se conocen los datos de la tabla a la presión de una atmósfera. Rellenar las casillas vacías. ¿Vale? Entonces, tenemos un proceso, aquí solamente aparece la sustancia A, en el que la sustancia A se calienta, pasa de 60 a 80 grados, y entonces
eso lleva asociado a una entalpía de 320 calorías mol. Nos piden hallar cuál es la entropía que lleva asociada a ese proceso. Otro proceso, en este caso es un cambio de fase de líquido a gas a 80 grados, nos está dando la entropía, el cambio de entropía. Nos pide hallar la entalpía. Pero hay que fijarse que justamente 80 grados Celsius es la temperatura de ebullición de A. ¿Eso qué quiere decir? Que el paso de líquido a gas a la temperatura de ebullición es un proceso reversible. ¿De acuerdo? Si es un proceso reversible, luego veremos que podemos aplicar el segundo principio de la termodinámica en la formulación de Clausius, eliminando la igualdad, o sea, eliminando la desigualdad y poniendo la igualdad. ¿De acuerdo? Eso lo vemos ahora luego. Bien, luego hay otro proceso que simplemente es, una vez ha pasado A a estado gas, pues lo calentamos. Calentamiento desde 80 a 100 grados. Y el último proceso es un proceso en el que A pasa de líquido a gas, pero en vez de pasar a 80 grados, que sería la temperatura del equilibrio, pasa a 110 grados. Entonces vamos a ver cómo resolver ese caso, ¿de acuerdo? En el que no nos dan nada. Pero bueno, no nos dan nada, pero en realidad lo que necesitamos lo hemos obtenido ya rellenando la tabla, rellenando las casillas anteriores, ¿no? Vamos a verlo. Voy a compartir otra vez la cámara. Vale. Bien, pues entonces este es el problema 1.5 y vamos a resolver el primer caso en el que necesitamos calcular la entropía. El primer caso dice A de líquido a 60 grados Celsius, pues pasa a A líquido a 80 grados Celsius, es decir, simplemente experimenta un calentamiento. A ver, podríamos aplicar aquí, podríamos aplicar el balance típico de productos menos reactivos, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer, venga. A ver a dónde nos lleva. Pongo delta H es igual a delta H molar a 80 menos delta H molar a 60. Si aplicamos Kirchhoff, ¿qué pasa? Podemos poner delta H molar a 80 en función de delta H molar a 60. Entonces quedaría, esto queda igual a, si aplicamos Kirchhoff, delta H molar a 80 es delta H molar a 60 más C sub P en estado líquido por delta T. ¿De acuerdo? O sea, esto es esto. Y ahora le restamos delta H 60. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto se va. ¿De acuerdo? Bien, nos dicen en el enunciado que este delta H vale 320 calorías mol. Bueno, pues de aquí podemos despejar la capacidad calorífica, ¿de acuerdo? Será la capacidad calorífica del líquido, será igual a delta H partido por delta T, donde delta H son las 320 calorías mol y delta T es pues la diferencia entre 80 y 60, que son 20 Kelvin. Con lo cual esto queda 16 calorías por mol y Kelvin. Por mol y Kelvin, ¿de acuerdo? Vale, pues saber el valor de la entalpía nos ha servido para calcular la capacidad calorífica.
Y ahora con esta capacidad calorífica, si hacemos un razonamiento, a ver, análogo al que hemos hecho antes, ¿vale? Ponemos delta S, bueno, voy a hacer, va. Delta S es igual a delta S a 80 delta S a 80, a ver, sería delta S a 60, ¿vale? Más C sub P L logaritmo de pegado de T2 partido por T1 menos delta S a 60, ¿de acuerdo? Con lo cual esto y esto se va y nos queda delta S es igual a la capacidad calorífica, que son 16 calorías por mol Kelvin, por el grado de 353, que es la temperatura, son los 80 grados pasados a Kelvin, partido por los 333, que son los 60 pasados a Kelvin. Esto sería Kelvin con Kelvin se va, no lo pongo, y quedaría 0,93 calorías por mol y Kelvin. ¿De acuerdo? Que es uno de los valores que tenemos que rellenar en la tabla. ¿De acuerdo? Pues ahora cogemos, vamos a ver el segundo proceso. Vale, pues entonces, a ver, el segundo proceso que nos viene aquí es el de, a ver, a líquido a 80 grados Celsius para dar a gas a la misma temperatura. Vale, es un proceso de vaporización reversible. Entonces nos dicen que la temperatura en el equilibrio de esta sustancia, en el equilibrio líquido-vapor, es de 80 grados Celsius, por lo tanto podemos aplicar el segundo principio en la formulación de Clausius de la siguiente manera. La entalpía de vaporización molar es igual a la entropía de vaporización molar partido por la temperatura de ebullición, que es nuestra temperatura de equilibrio. Entonces de ahí podemos despejar la entalpía, será igual a la entropía multiplicado por la temperatura de ebullición. Ya le sustituimos valores y queda delta HV es igual a 20 calorías por Kelvin por 353 Kelvin, que es los 80 grados pasados a Kelvin. Y entonces esto es igual a 7060 calorías mol. Vale. Entonces este es el valor de la entalpía para el segundo. ¿Sí? ¿Sí qué pasa? Perdona. Sí, puedes hablar, sí. Sí. ¿Puedes repetir la V esa que has puesto abajo? Vaporización. ¿Qué? La V significa vaporización. Ah, vale. Vale, gracias. De acuerdo, estamos con equilibrio de vaporización, paso de líquido a gas. ¿Vale? Bueno, pues entonces el resultado que tenemos es este, para la entalpía de vaporización.
Vale, de acuerdo. Ahora vamos a ver, el siguiente paso es a gas a 80 grados, perdón, a 110 grados. ¿De acuerdo? Vale, y en este caso lo que nos dan es la entropía. Entonces lo que hacemos es, ya hemos visto la fórmula que hemos aplicado antes, pues es aplicar la misma, sería 0,55 calorías mol, esto viene de la tabla, y esto es igual a C sub de los 110 grados, que son, a ver, serían 383, ¿no? A ver, ¿cómo se hace esto? 383, ¿no? Dividido por 353. Entonces de ahí despejamos C sub PG, que sale, que da 10 calorías por mol y Kelvin. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora aplicamos la misma fórmula de antes, delta H será igual. Y esto es 10 calorías mol Kelvin por 20 Kelvin mol, que es otro valor que va a la tabla, ¿de acuerdo? Bien, ahora el último proceso que nos queda es a líquido a 110 grados, que pasa a gas a 110 grados. Entonces, como resulta, lo voy a escribir aquí, como la temperatura de equilibrio, tenemos que este proceso es irreversible. Tenemos que ser reversible, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos que calcular entalpía y entropía, que son funciones de estado. ¿Vale? Entonces tenemos que H y S son funciones de estado y podemos sustituir este proceso por una sucesión de reacciones reversibles que sean equivalentes a esta por Gs, ¿de acuerdo? De procesos reversibles equivalentes. ¿De acuerdo? A ver, voy a por otra hoja. Bueno, y vamos a hacerlo, bueno, de la siguiente forma. Este es el proceso que tenemos.
a líquido a 110 para dar a gas a 110. Lo que podemos hacer es bajar la temperatura del líquido hasta los 80 grados donde estamos ya en equilibrio, evaporar a esa temperatura y luego aumentar la temperatura a 110 grados, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso que tenemos es a líquido 110 grados a líquido 80 grados. Vamos a llamar delta H1 a esta entalpía, que será pues delta H, es decir, será la final menos la inicial, 80 menos delta H 110, ¿de acuerdo? Y esto será igual a delta H 80 si aplicamos Kirchhoff a esta entalpía será menos delta H 80 menos C sub P líquida delta T, y esto queda igual a menos esto con esto se va, menos C sub P líquida por delta T. ¿De acuerdo? Vale. El segundo proceso que tenemos aquí es este de aquí, será a líquido a 80. A ver, hemos hecho un ciclo que sustituye, aplicando una ley de Hess, que sustituye a nuestro proceso irreversible, ¿de acuerdo? Pero este ciclo, la diferencia es que es reversible. Como se trata de funciones de estado, el resultado numérico va a ser el mismo en el reversible que en el irreversible. Por lo tanto, podemos calcularlo por el reversible, que es como sabemos hacerlo. Entonces, el primer paso del reversible es un enfriamiento a 80 grados. Entonces, un enfriamiento a 80 grados simplemente es, podemos estar el estado final menos el inicial. Final es 80 grados, el inicial es 110, entonces lo que hacemos es la entalpía 110 la sustituimos según Kirchhoff por esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula de Kirchhoff. Y al final nos sale que la entalpía 80 se va con la entalpía 80. Y queda ese valor. ¿Está claro? ¿Sí, no? Venga. Vale, nada, seguimos. A ver, esto era, vale, 80, bueno, 80 no lo he puesto, pero son grados Celsius, ¿vale? Para dar a líquido a 80 también. No, perdón, líquido no. Será, a ver, será gas. Gas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este segundo proceso resulta que lo hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Eso, a ver, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues nada, entonces delta, le llamamos delta H sub 2, pues será igual a delta H a 80, ¿de acuerdo? Vale, y el tercer proceso es análogo al primero, pero ahora tenemos que utilizar los valores que tenemos para el estado gaseoso, ¿de acuerdo? La capacidad calorífica gaseosa. O sea, en estado gas, quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces será delta H3 será igual a delta H 110 menos delta H 80, que será igual
a delta H80 aplicando Kirchhoff aquí, más delta Cp delta T menos delta H80. Esta con esta se va y queda C sub P en estado gas por delta T, ¿de acuerdo? Entonces el resultado final de esto es sumar las tres. Y eso es lo mismo que si escribimos delta H80 más delta Cp por delta T, ¿vale? Podéis demostrar que es lo mismo que esto. O sea, sumar esas tres H1 más H2 más H3 es lo mismo que hacer esto que acabo de hacer aquí. Entonces este valor es 7060 calorías mol. Este valor de aquí es C sub P gas, es decir, final, menos C sub P inicial, líquido, y que es menos 6 calorías mol Kelvin. Y esta delta T, pues es la diferencia de temperatura entre 110 y 80, que son 30 Kelvin. Entonces queda que delta H, si operáis, queda 6.879 calorías mol. Que es otro valor que nos piden en la tabla. Y ahora para calcular delta S, pues simplemente delta S será igual a delta S a 80 más delta Cp por el logaritmo neperiano de 383 partido por 353. Esto da un valor de 19,5 calorías mol Kelvin, que va a la tabla y que es positivo, lo que nos está diciendo que cuando pasamos de líquido a gas, aumenta la entropía, aumenta el desorden. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre algo de esto? Vale, pues vamos a ver otro problema rápidamente. Entonces ahora comparto aplicación. Bien, y vamos a hacer paso de hoja. La dejo aquí. Ahora que no lo he compartido aún, perdón. Vale, vámonos a la hoja 27 y vamos a hacer un problema que salió en un examen en el 2008, junio del 2008, ¿de acuerdo? Entonces dice que para la reacción A más 2B para dar C a 25 grados centígrados se conocen los grados de la tabla. Entonces nos pide calcular el calor desarrollado al colocar 0,1 moles de A y 0,1 moles de B en un recipiente cerrado a 25 grados, lo mismo a 50 grados, y la temperatura final del sistema en el apartado A. Nos dan la capacidad calorífica de la bomba calorimétrica y nos dan ahí una serie de valores de entalpías de formación para A, para B y para C en kJ/mol, ¿vale? Atentos a eso. Y las cantidades caloríficas en joule por Kelvin mol, ¿de acuerdo? Vale, entonces, cojo una hoja, la tengo aquí. Para escribir y ahora cambio la cámara. Ahora un momento, Ahora enseguida.
Vale, entonces, a ver, aquí se ve todo. Venga, pues el problema que vamos a hacer es el de junio del 2008. Escribimos la relación A gas más 2B gas para dar C gas, ¿de acuerdo? Entonces nos piden el calor. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Tenemos que nos dan 0,1 moles de A más 0,1 moles de B. Esto lo dice el enunciado, ¿de acuerdo? Fijaos que la estequiometría es 1 de A, 2 de B. Por lo tanto, sobrará A. Es decir, B reacciona más rápido, como veremos de cinética, B reacciona al doble de velocidad que A. Y además es que sobrará A si las cantidades iniciales son las mismas, ¿de acuerdo? Solamente reaccionará la mitad de A. ¿Vale? Tener en cuenta eso. Venga. Pues entonces, a ver, el calor será, si estamos a volumen constante, a ver, el calor será delta U supra 0, que será igual a delta U molar por N, ¿de acuerdo? Vamos a llamar así a la energía interna a 25 grados. Como en este caso, a ver, esto está mal, ¿no? A ver, esta es la reacción que tenemos. A ver, un momento. Vale, es que esto no es gas, es sólido, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que B no es un gas, es un sólido. Me había equivocado yo. Vale, esto es una S, ¿vale? Bien, entonces resulta que tenemos que delta N es igual a 0. Como delta N es igual a 0 porque es un mol de gas y un mol de gas, pues resulta que la energía interna es igual a la entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos, tranquilamente podemos calcular la variación de entalpía. Y la variación de entalpía será la entalpía de formación de C menos la entalpía de formación de A más 2 veces, dentro del paréntesis con el menos delante, ¿no? Entalpía de formación de B. ¿De acuerdo? Y vale, si hacemos la sustitución de esos valores, pues el resultado queda menos 64,5 kJ mol. Y esto es lo mismo que la energía interna. Entonces, como la energía interna bueno, la energía interna molar, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la energía interna real. Bueno, esta es una reacción que se ve que es exotérmica, ¿de acuerdo? Y ¿cuál es la energía interna de nuestro caso? Pues atentos, cuidado, porque la energía interna será igual a la que tenemos molar, mol, y habrá que multiplicarla por el número de moles. Pero ¿cuál es el número de moles que reacciona? Pues no es del 0,1 moles, porque solamente va a reaccionar la mitad, porque un mol de A reacciona con 2 moles de B. Por lo tanto, esto lo tenemos que multiplicar por 0,05 moles. ¿De acuerdo? Esto, tenedlo en cuenta. Nada, el resultado final de esto es menos 3.225 Joule. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿cuál será la energía interna a 50 grados? Pues entonces esto es una aplicación de Kirchhoff. Aquí aplicaremos Kirchhoff. Entonces, apartado B nos dice delta U a 50 grados. Pues será
delta H a 50 grados, porque delta U es lo mismo que delta H en este caso, delta H 0 más la variación de Cp por delta T, ¿vale? Entonces esto es igual a menos 64.500 Joule más, vamos a poner aquí el balance que serán 26,3 Joule por mol Kelvin menos 24,1 mol Kelvin menos 2 veces 73,1 Joule por mol Kelvin, ¿de acuerdo? Y esto habrá que multiplicarlo por 25 Kelvin, ¿de acuerdo? Que es la variación de temperatura, o sea, delta T es 25 Kelvin, ya que ahí no se ve. Bueno, pues esto da menos 6.800, no, menos 68.100 Joule por mol, y que es lo mismo que delta U, molar a 50. ¿Vale? Y entonces, a ver, delta U 50 será igual a menos los 68.100 Joule por mol, multiplicado por ¿qué? Por los 0,05 mol, ¿de acuerdo? Y entonces esto sale menos 3.405 Joule, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues el apartado C lo que voy a hacer es que me lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir un espacio en el aula virtual y el que quiera que lo suba. Entonces el apartado C lo dejo para ejercicio. ¿Vale? A ver, que se vea bien. Vale. De acuerdo, pues nada, luego abriré un espacio y me lo hacéis. Y con esto pues damos la clase por acabada.